Webinar. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Mi nombre es José Manuel Jiménez, soy fundador y CEO de WebDocs. El foco del webinar de hoy es hablarles de los elementos esenciales y el marco normativo de la firma electrónica en Chile. En primer lugar, les comento que el temario involucra la definición de firma, que es una firma electrónica, cuáles son los elementos básicos de una firma electrónica, qué funciones esenciales debiera cumplir una firma electrónica, cuáles son los tipos de firma electrónica en Chile, el marco normativo de la firma electrónica en nuestro país, documentos y contratos y la aplicación de distintos tipos de firma, aspectos procesales y probatorios sobre la misma. Vamos a dar algunos ejemplos de jurisprudencia y hablar del principal proyecto de ley que pretende promover la adopción de la firma electrónica en Chile. Y en primer lugar, comenzamos con la definición de firma a nivel general. Bueno, una firma es un rasgo o conjunto de rasgos, ¿no es cierto?, realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y que sustituyen a su nombre y apellido para aprobar, dar autenticidad a un documento o para dar consentimiento a un documento, ¿ya? Declarar que hay una aceptación del contenido de un documento. Y ese consentimiento también se puede dar, ¿no es cierto?, de manera electrónica, y en la práctica, la firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que se asocian a un documento electrónico y vinculan a su autor o firmante con esa misma firma, ¿ya? Y también se da consentimiento con esas propiedades electrónicas, o se aprueba el contenido del propio documento. Y en Chile, la definición más genérica que hay de firma electrónica es que es cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico que permite al receptor de un documento electrónico identificar al menos formalmente a su autor. Eso es lo que dice el artículo 2, letra F de la ley 19.799. Recuerden la palabra cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico. Y además, agregamos que de esta definición, de las definiciones generales, quédense con los siguientes conceptos: con que existe un firmante, una firma electrónica que genera un consentimiento, ¿no es cierto?, que en la práctica son propiedades o datos electrónicos que queden en un documento electrónico y que ese documento electrónico, con esos datos electrónicos incrustados en sus propiedades, pueden ser declarados como válidos por un tribunal, ¿ya? Más adelante también vamos a ir explicando en detalle cómo en Chile un perito, por ejemplo, en una audiencia específica, va a poder declarar o no como reconocido un documento electrónico con estas propiedades electrónicas que estoy mencionando. Y además, quisiera mencionarles que hay ciertas funciones esenciales que debería cumplir una firma electrónica, y que son las siguientes. Primero, identificar al firmante de manera inequívoca. Una firma electrónica debiera permitir asociar la firma a un firmante específico, asegurar la integridad del documento firmado, es decir, que si se firma electrónicamente el documento y adulteramos el mismo archivo, esas firmas electrónicas debieran desaparecer del documento y no permitir que, por ejemplo, uno pudiera modificar un contrato, agregarle una página y que las firmas electrónicas se mantuvieran. Efectivamente, una buena firma electrónica debiera cumplir con la integridad del documento y que si se adultera el mismo, esas mismas desaparezcan del archivo. Y al mismo tiempo debiera asegurar el no repudio. Y el no repudio es derechamente el no rechazo, que la persona que firma no debe poder rechazar o poner en duda que él mismo firmó. Deben existir procesos electrónicos suficientemente robustos, completos, que permitan comprobar que esa persona sí firmó y no pueda negarlo, ¿ya? Entonces recuerden, identificar al firmante de manera inequívoca, asegurar la integridad del documento firmado, que desaparezcan las firmas electrónicas si se adultera el mismo, y también el no repudio, que no haya manera de negar la firma electrónica que alguien realizó. Entonces, habiendo mencionado eso, en Chile existen los siguientes tipos de firma electrónica. La firma electrónica simple, donde yo voy a hablar de dos subtipos bastante comunes en la práctica, o sea, bastante usados: de la firma digitalizada, y vamos a hablar también de la firma electrónica simple con certificado, y luego voy a hablar de lo que es la firma electrónica avanzada. Entonces, en primer lugar, hablemos de la firma electrónica simple en su subtipo 1, de la firma digitalizada. ¿Qué es lo que es la firma digitalizada? Es derechamente una foto del dibujo de su firma, de la firma de cualquiera de ustedes, que directamente lo llevan a su computador y de una u otra manera la pegan en cualquier hoja de un contrato, por ejemplo, ¿ya? Esa firma, directamente, lamentablemente, hoy día es la que más se usa en el mercado y no tiene ni una seguridad, porque efectivamente si yo tengo el dibujo de cualquiera de ustedes, de la firma de cualquiera de ustedes, podría incrustarla en cualquier hoja del documento, pero no voy a poder comprobar si fui yo o fueron ustedes derechamente quien firmó, o eventualmente
yo podría agregarle más hojas a ese contrato y esa firma va a seguir pegada, ¿no es cierto?, o incrustada en la imagen, ¿ya? Esto es lo que se le llama en la práctica la firma digitalizada, ¿ya? La digitalización del dibujo de la firma. Por otro lado, tenemos un segundo subtipo, que es la firma electrónica simple con certificado de firma. Entonces, la primera pregunta que se harán es, ¿qué es un certificado de firma? Y para responder esta pregunta, lo primero que vamos a definir es lo que es criptografía. ¿Qué es lo que es la criptografía? Es una tecnología de cifrado. Cifrar algo es escribir un mensaje en clave, un mensaje con códigos, ¿ya?, que se basa en una fórmula matemática o algoritmo que permite firmar electrónicamente y que relaciona una clave privada con la que se genera la firma y que la aporta el firmante con una clave pública que está atribuida al mismo firmante, pero que la administra un tercero de confianza, que es el que vamos a ir hablando, que le vamos a llamar PSC, o también en inglés Certificate Authority, ¿ya? Y como medio de aportar confidencialidad al envío y recepción de documentos digitales. En este caso, ¿por qué confidencialidad? Porque la clave privada la aporta quien firma, ¿ya? Y finalmente el tercero de confianza, que tiene una infraestructura para poder descifrar esa clave privada que codifica los datos que se firman, va a permitir, ¿no es cierto?, generar la firma electrónica. Y en la criptografía, ¿ya?, donde está esta fórmula matemática que permite firmar electrónicamente, donde tenemos al firmante y al tercero que administra la clave pública del firmante, podemos ver la criptografía desde dos grandes ángulos. Una criptografía simétrica, donde una sola clave cifra y descifra, o sea, la misma clave la que abre y cierra. Y por otra parte tenemos lo que es la criptografía asimétrica, donde es una clave la que cifra, en este caso la clave privada, y otra la que descifra, la clave pública. Y con eso se puede emitir la firma electrónica. En la firma electrónica con certificado se usa lo que es la criptografía asimétrica, donde una clave cifra y otra clave descifra. El punto está en que la seguridad de la firma, donde es muy importante mencionar que se usan algoritmos complejos que no sean descifrables, ¿no es cierto?, para darle seguridad a esos datos que se mandan codificados para luego ser descifrados por la clave pública y generar la firma electrónica. Pero para que tengan en cuenta que esto es muy seguro, de los algoritmos que generalmente se usan son algoritmos criptográficos, y el más común o el más conocido es un algoritmo llamado RSA, significa Rivest, Shamir o Adleman, que son tres criptógrafos del MIT, que generaron este algoritmo, que hasta la fecha nadie ha podido crear un algoritmo capaz de descifrarlo, se necesitan millones de años para eso. Entonces, generalmente las firmas con certificado que usan criptografía, que es lo que les estoy explicando, usan un algoritmo de RSA donde esta clave privada no se puede descifrar, ¿ya? Y entonces, explicando qué es un certificado de firma electrónica, porque estamos explicando lo que es la firma simple con certificado. Un certificado de firma electrónica en simple es un archivo electrónico que es expedido o emitido por una autoridad o prestador de servicios de certificación, llamado PSC o CA, Certificate Authority, que identifica a una persona con un par de claves, ¿ya? Esta clave pública y privada. Y tiene como misión validar y certificar que una firma electrónica corresponde a una persona concreta. Entonces, cuando uno tiene un certificado de firma electrónica, ese certificado de firma electrónica va a asociar a esa persona concreta con una clave privada y una clave pública, que, como les decía, la administra un tercero de confianza. Y comentarles también que este estándar de clave privada y clave pública, donde existe un tercero que administra esa clave pública, se llama estándar PKI o Public Key Infrastructure, ¿ya? Ese es el estándar que se usa en general en la gran mayoría también de las legislaciones mundiales, ¿ya? Y comentarles que cuando ya la clave privada que cifra los datos y es descifrada por la clave pública, genera un sello criptográfico o certificación de firma, que en la práctica serán las propiedades electrónicas que van a quedar agregadas en el documento, por ejemplo en un PDF. Ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo estas propiedades electrónicas quedan dentro del contrato, ¿ya? Y este sello criptográfico va a permitir que el perito en un juicio, por ejemplo, pruebe con suficientes argumentos que esa firma se realizó, que es veraz, que es verdadera. Y al mismo tiempo, estos mismos PSC que les explicaba hace un rato, pueden también no solo certificar la firma electrónica, sino que también certificar el tiempo de la firma electrónica, que muchos conocen como el sellado de tiempo, y que también queda incrustado, ¿no es cierto?, en el documento electrónico. O sea, van a quedar varias propiedades electrónicas que nos van a permitir, cuando se usa un certificado de firma, comprobar que esa firma es verdadera. Entonces ahora, un comentario bien rápido. Bueno, WebDocs hoy día, por ejemplo, usa una firma electrónica donde el prestador de servicios de certificación es la empresa DigiCert, una empresa estadounidense líder mundial en emisión de certificados de firma, que a su vez genera propiedades electrónicas
en un PDF que al mismo tiempo están aprobadas por Adobe, ya que DigiZ están en la lista de terceros de confianza de Adobe. Adobe es la empresa dueña de los PDFs derechamente, y cuando se emiten los certificados, una firma electrónica con un sello criptográfico, las propiedades electrónicas van a ser también validadas por Adobe, ¿ya? Y acá hay un ejemplo de cómo una firma electrónica genera este sello que pueden ver acá en pantalla. Es el resultado, ¿no es cierto?, de la clave pública que descifra a la clave privada y que genera este sello criptográfico. Y al mismo tiempo que hay una certificación de tiempo que valida que ese contrato fue firmado en un momento específico, ¿ya? Y por otro lado, acá pueden ver otro ejemplo de cómo, cuando yo abro las propiedades de un PDF y quiero ver cada uno de los elementos de esa firma electrónica, puedo ver directamente que esa firma está validada por Adobe Approved Trust List, que fui yo quien firmó, ¿no es cierto?, y que no han habido modificaciones al documento. Entonces, esto, por ejemplo, va a permitir que si yo quisiera cambiar una hoja del contrato, toda esta certificación, esta validación de ese documento electrónico firmado va a desaparecer. Finalmente, existe una tecnología detrás que permite que esos sellos desaparezcan. Y por otra parte, tenemos la firma electrónica avanzada, que es de mayor nivel probatorio a priori, donde también existen prestadores de servicios de certificación que emiten certificados de firma, ¿no es cierto? Recuerden que los certificados de firma es este archivo electrónico que asocia una clave privada y una clave pública a una persona concreta, pero donde se agrega que el emisor de certificados, en este caso el PSC, tiene que estar acreditado, ¿no es cierto?, ante una entidad local. En Chile, la entidad acreditadora o Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, que depende del Ministerio de Economía. Entonces, finalmente, el certificado emitido, además de ser emitido por una institución que tiene la tecnología, el estándar PKI, además esa institución se acredita ante la entidad acreditadora. Y en ese caso, les aprovecho de comentar que nosotros también en WebDocs entregamos una integración ahí con la empresa, una entidad acreditada llamada Top Biometrics, que ya se acreditó con esta entidad acreditadora, que permite, ¿no es cierto?, emitir firmas avanzadas y al mismo tiempo conectarse con una notaría, por ejemplo, para poder autorizar ante notario en un proceso de un contrato o de un documento firmado con firma avanzada. Ahora, habiendo explicado eso, les voy a mencionar las principales leyes y normas que regulan la firma electrónica en Chile. En primer lugar, me cabe mencionar la ley 19.799 del 2002, que ha sido modificada ya varias veces, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación, y la ley 20.217, que modifica el Código de Procedimiento Civil, esta misma ley 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación, agregando, ¿no es cierto?, una serie de precisiones sobre el valor probatorio de ciertos documentos electrónicos firmados con firma avanzada, como también las audiencias específicas en un procedimiento donde se pueda presentar la documentación electrónica como prueba. Por otra parte, tenemos ciertos decretos supremos, el decreto supremo número 181 del 2002, que establece detalles sobre los procesos de acreditación y normas técnicas de la firma electrónica, y este mismo decreto supremo 181 ha sido modificado por el decreto número 154 y por el número 14. El 154 entrega a la entidad acreditadora las facultades para dictar normas técnicas y entregar agilidad en el avance de la tecnología, a medida que la entidad acreditadora puede dictar nuevas normas técnicas, considerando el avance de la misma tecnología de firma electrónica, es capaz de ir adaptándose más a las circunstancias. Tenemos también el decreto supremo número 14, que entrega normas técnicas que permiten normalizar el expedito de eficiente desarrollo del gobierno electrónico, y además el decreto supremo número 83, que aprueba normas técnicas para los órganos de la administración del Estado sobre seguridad y confidencialidad de documentos electrónicos. Además de estos decretos supremos, tenemos ciertas normas específicas por sector. Una que me gustaría citar, que es muy precisa, es el dictamen 789 del 2015 de la Dirección del Trabajo, que habla acerca de la documentación electrónica y cómo se puede administrar, la documentación laboral de manera electrónica, precisando que tanto los contratos de trabajo, los anexos, etcétera, se pueden firmar con firma electrónica. Este dictamen derechamente es una respuesta a Codelco sobre ciertas dudas que ellos tienen, y en ese mismo dictamen se responde que toda la documentación que ellos quieran administrar, ¿no es cierto?, de manera electrónica, sí se puede hacer, se puede también firmar de manera electrónica. ¿Ya? Y tenemos también la norma de carácter general número 434 y 435 de la Comisión del Mercado Financiero, de febrero y marzo del 2020, son de este año, que permiten, ¿no es cierto?, directores y accionistas
usar la firma electrónica para directorios o juntas de accionistas, tanto en los directorios firma simple o firma avanzada, en el caso de, ya les voy a explicar más en detalle eso, pero en los directorios debe dejar constancia del uso de la firma electrónica, y la firma electrónica avanzada ya está permitida por esta norma de carácter general, repito, de las sociedades anónimas y otras sociedades supervigiladas por la Comisión del Mercado Financiero, ¿ya? Y también las juntas de accionistas y otras asambleas de aportantes, donde esta norma de carácter general, 434 y la 435, lo permiten, ¿cierto? Ahora, habiendo explicado eso, voy a hablar de algunas definiciones esenciales que tiene la ley chilena, para luego pasar a explicarles cómo ciertos documentos específicos pueden firmarse con distintos tipos de firma electrónica y cuáles son los casos que eventualmente no se pueden firmar con una firma electrónica. Entonces, vamos a hablar ahora de los principios, ¿no es cierto?, de ciertas exclusiones, algunas definiciones fundamentales, vamos a hablar de los prestadores de servicios de certificación, la entidad acreditadora y brevemente sobre el proceso de acreditación, ¿ya? En primer lugar, sobre los principios fundamentales de la firma electrónica en la ley chilena, deben tener en cuenta que está el principio de la libertad de prestación de servicios, son distintos tipos de los proveedores que pueden prestar un servicio de firma electrónica dentro de un contexto de libre competencia, neutralidad tecnológica, la tecnología aplicable a la firma electrónica puede ser cualquier sonido, proceso o símbolo electrónico, como les decía, compatibilidad internacional, se usan estándares técnicos mundiales en general en nuestras normas de firma electrónica, y una equivalencia del soporte electrónico al papel, ¿ya? Donde en general cuando la ley habla de que algo, de que un cierto contrato o documento debe hacerse por escrito, la firma electrónica se entiende que cumple con ese requisito de que esté por escrito, aunque sea un documento electrónico firmado con firma electrónica. Entonces ahora, habiendo mencionado eso, sobre el principio de equivalencia del soporte electrónico al papel, cabe mencionar también que todavía existen algunos desafíos, especialmente en el tema de las exclusiones, porque la ley, más allá de permitir que una serie de documentos o contratos puedan ser firmados por firma electrónica, porque cumplirían con el carácter de escrito que la ley menciona en algunos casos, existen aún todavía algunas solemnidades que impiden que ciertos contratos, como una compraventa de bienes raíces o eventualmente un contrato de hipoteca, puedan ser firmados con firma electrónica. Entonces, porque la ley todavía exige una solemnidad, ¿no es cierto? Y esta es una de las exclusiones. Cuando la ley exige una solemnidad, todavía eso no se va a poder firmar con firma electrónica avanzada ni simple. También aquellos donde se requiere la concurrencia personal de las partes, por ejemplo, en el caso de un testamento, eventualmente el testador no puede hoy día firmar por una firma electrónica, ¿ya? O casos de derecho de familia, tanto temas de reconocimiento de hijos, matrimonio u otro tema, ¿ya? Sobre algunas otras definiciones, certificado de firma electrónica, la ley lo define como la certificación electrónica que da fe del vínculo entre el firmante o el titular del certificado y los datos de creación de la firma electrónica. Según la explicación que les di algunas láminas atrás, la ley define el certificado de firma electrónica como la consecuencia de que la clave privada y la clave pública generen este sello criptográfico o certificación de la firma directamente. Luego tenemos al usuario, que es quien usa la firma electrónica bajo medios de su exclusivo control. Acá me gustaría mencionar algo que también voy a recalcar al final del webinar, acerca del proyecto de ley vigente, pero como esta ley es del 2002, habla de los medios de exclusivo control. Eso significa que yo tengo que portar algo conmigo para poder emitir una firma electrónica eventualmente. Eso obviamente queda obsoleto cuando uno piensa que también la biometría, que no solamente necesito portar algo conmigo, sino también mis rasgos faciales de mi huella dactilar, son también útiles eventualmente para poder emitir una firma electrónica. Y bueno, sobre firma electrónica simple, como les decía, cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico que permite, ¿no es cierto?, identificar al documento electrónico con el autor. Luego, en la firma avanzada, la ley habla, ¿no es cierto?, de aquella que se hace cuando el usuario tiene medios que mantiene bajo su exclusivo control, de manera de vincular únicamente al mismo y a los datos a que se refiere. En esta definición vale la pena tener en cuenta que la ley atribuye a firma avanzada esa característica de exclusivo control y también de la vinculación entre el firmante y la firma, y eso también puede hoy día ocurrir, por ejemplo, con una firma electrónica simple que usa un certificado, porque también va probablemente a requerir esa firma electrónica simple con certificado medios que solamente el usuario tiene, por ejemplo mi clave de mi correo electrónico o mi carnet de identidad o cualquier otra cosa que yo pueda usar, y voy a poder también vincular, ¿no es cierto?, mi firma con ese certificado de firma. Entonces, en este caso la ley atribuye que las firmas con certificado solo pueden ser avanzadas, pero en la práctica eso no solo es así.
Y también comentar que esos medios de exclusivo control podrían también estar en otros tipos de firmas, ¿ya? Y comentar que la misma firma electrónica avanzada tiene también la calidad de instrumento público además de ello, los documentos que requiera el instrumento público, dice en este caso el artículo 4, también podrán ser firmados con firma electrónica avanzada. Lo que me gustaría también precisar es que la ley, al excluir la solemnidad en este caso, también no permite en muchos casos que el instrumento público sea reemplazado por la firma avanzada, porque la compraventa de bienes raíces va a seguir necesitando por ahora una escritura pública, al igual que la hipoteca. Luego, sobre los prestadores de servicios de certificación, habla de que define a estos prestadores, o los PSC, como las personas jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que otorguen certificados de firma electrónica, sin perjuicio de los demás servicios que puedan realizar, ¿no es cierto? Y acá vemos que los prestadores de servicios de certificación pueden ser perfectamente también personas nacionales o extranjeras que necesariamente no estén acreditados ante la entidad acreditadora y prestar eventualmente un servicio de firma electrónica simple con certificado. Y luego encontramos a la entidad acreditadora, que como les decía, es la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, que es justamente la institución que se encarga de acreditar a los prestadores de servicios de certificación para que ellos puedan prestar servicios de firma electrónica avanzada. Y en ese caso, el procedimiento involucra la auditoría, ¿no es cierto?, de que estos prestadores cuenten con las instalaciones, sistemas, programas informáticos y con los recursos humanos necesarios para entregar este tipo de servicios, ¿ya? Con todas las normas técnicas que los mismos decretos que mencioné y otras normas también mencionan. Entonces, habiendo mencionado eso, quisiera ahora comentarles algunos ejemplos de contratos que pueden o no usar firma electrónica. Acá voy a ir pasando relativamente rápido, igual esta presentación les va a llegar después en copia, también en una grabación de este webinar, pero acá distinguimos tipos de contratos corporativos, donde la constitución de sociedad todavía no admite cualquier tipo de firma electrónica, pero sí ocurre en la empresa en un día, por ejemplo, donde se puede usar firma electrónica avanzada para la constitución o modificación de la sociedad. Les mencionaba el caso de las actas de directorio y de accionistas, que hoy día permiten tanto firma avanzada como firma electrónica, y hay algunas precisiones, por ejemplo, sobre las actas de directorio, donde deben dejarse ciertas constancias del uso de la firma electrónica. Otros casos de mandatos generales y especiales que sí se pueden firmar con simple o avanzada. Tenemos el caso también del mandato judicial, que efectivamente la ley 20.886 de tramitación electrónica establece que se debe firmar con firma avanzada, y vamos a hablar un poco de la jurisprudencia de esto también. También aquí agrego contratos con proveedores, clientes y terceros. En general todos se pueden firmar con firma electrónica simple o avanzada. Comentarles, bueno, que en este caso, como la ley no establece ni una solemnidad y está el principio de equivalencia del soporte electrónico al papel, uno puede interpretar que estos contratos y otros más que podríamos ejemplificar van a poder ser firmados con firma electrónica, y agrego las dos firmas porque el que puede lo más puede lo menos, ¿no es cierto? Y en ese caso, comento que por un tema cultural muchas veces se tiende a usar firma electrónica avanzada para firmar contratos que son importantes, de alto monto o de alto riesgo, pero en general si la firma electrónica simple que se usa es una firma robusta, no va a haber problema con que se pueda utilizar en estos casos. Al igual también acá, como el caso de otros contratos financieros, como mandatos de llenados de pagaré, contratos de cuenta corriente, contratos de factoring, o cualquier otro contrato financiero también, se puede en general firmar con firma electrónica simple o avanzada, pero por ejemplo en el caso del pagaré, hay una gran discusión al respecto, esta también mi interpretación al respecto, se puede firmar porque la ley 18.092 no genera, en este caso, una exclusión a la firma electrónica, tampoco la dice explícitamente que se puede firmar, pero el asunto es que no se firman pagarés con firma electrónica avanzada o simple hoy día, principalmente por el hecho de que el pagaré en sí mismo permite, por ejemplo, activar un juicio ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, dada la teoría de que el derecho atribuido al pagaré lo tiene el portador del documento, obviamente cuando un documento es electrónico, si ese documento puede reproducirse por miles, va a generar la misma obligación con muchos potenciales acreedores. Entonces eso sería muy riesgoso, y por ello hay que generar también un sistema que permita mantener la unicidad del pagaré, o sea, que sea único, que nadie más lo tenga, y que aun cuando se reproduzca, sea solamente uno de esos documentos electrónicos el válido. Entonces acá hay un tema práctico, la costumbre es que no se firme el pagaré con firma electrónica, la ley no lo rechaza, pero hay un tema pragmático ahí que hay que todavía resolver,
y parte de la ley, del proyecto de ley, pretende ayudar a mejorar ese asunto. También encontramos otros contratos y documentos financieros, como el forward, ¿no es cierto?, confirming, leasing, etcétera, que también pueden ser firmados con ambos tipos de firma. Y va a haber otro asunto también práctico, como por ejemplo el caso del leasing inmobiliario, donde eventualmente también se va a agregar una prohibición, ¿no es cierto?, una hipoteca, donde ahí va a ser necesario que se haga por escritura pública, porque como la hipoteca, ¿no es cierto?, necesitada por escritura pública, va a obligar a que ese contrato, por ejemplo, se haga en una escritura pública. Pero en general, la gran mayoría de los casos, que estoy presentando también en pantalla, se pueden firmar con firma electrónica. Después, otros contratos inmobiliarios, bueno, compraventa de bienes raíces, el artículo 1701 y 1801 del Código Civil, siguen, ¿no es cierto?, exigiendo, en el caso de la exigencia del instrumento público, a nivel general, o en el caso de la compraventa, que se haga por escritura pública, y lo mismo ocurre también con la hipoteca. Todavía estos dos contratos se deben hacer por escritura pública, y parte del proyecto de ley involucra, ¿no es cierto?, mejorar esto, evitar que este tipo de contratos se tengan que hacer por escritura pública. ¿Ya? También encontramos el caso del contrato de arrendamiento, de contrato de promesa de compraventa de inmueble, que efectivamente no existen todavía exclusiones que impidan eso. Ambos podrían ser firmados con firma electrónica. Ya también acá hay un tema cultural. Hace poco salió una noticia respecto de que una inmobiliaria también había firmado con firma avanzada, ¿no es cierto?, un contrato de promesa de compraventa de inmueble, y que eso era muy novedoso. En general, eso nunca ha estado prohibido en la práctica. Hay un tema de interpretación y de qué van a decir los jueces a la hora de evaluar esto. En general, la ley no excluye la posibilidad de que estos contratos también puedan ser firmados con firma electrónica. Luego entramos en materia laboral, donde los contratos de trabajo, anexos, finiquitos, liquidaciones pueden ser firmados también con firma electrónica. Comentar el caso del finiquito, donde la duda no está en que directamente el finiquito se firme con simple o avanzada, sino que el finiquito debe agregar además un ministro de fe. El agregar un ministro de fe, aun cuando uno firme con firma simple o avanzada, si él no está en esa concurrencia, no se van a cumplir con todos los requisitos del finiquito, ¿no es cierto?, que establece el mismo Código del Trabajo. Entonces, en este caso, también hay un debate sobre el uso actual que existe sobre la clave única para firmar un finiquito, porque en ese caso tampoco está concurriendo de manera explícita un ministro de fe. Y bueno, encontramos otro ejemplo también de los contratos con entidades públicas, donde los contratos con organismos de la Administración del Estado, según el artículo 39 del Decreto Supremo 181 del 2002, estos contratos, ¿no es cierto?, se deben firmar con firma electrónica avanzada. Luego de haber explicado esto, me gustaría meterme un poco más en los aspectos procesales y probatorios sobre la firma electrónica en Chile. En primer lugar, hablemos del artículo 5 de la ley 19.799 y del artículo 342, número 6, donde la misma ley 20.217 introduce cambios. Y acá, bueno, estamos hablando principalmente del valor probatorio. Los documentos firmados con firma electrónica avanzada hacen plena prueba y serán considerados como instrumentos públicos en juicio, ¿no es cierto? Y los documentos firmados con firma electrónica simple, en este caso, tendrán el valor probatorio conforme a las reglas generales. El artículo 342, número 6, agrega, ¿no es cierto?, como instrumento público en juicio al documento firmado con firma electrónica avanzada. Y además del valor probatorio, me gustaría entrar en materia de la instancia específica de la audiencia de percepción documental, que es la audiencia justamente en la que uno tiene que presentar un documento electrónico. Y aquí es donde, por ejemplo, el documento firmado con firma electrónica simple va a poder ser analizado eventualmente con un perito, y donde vamos a aplicar lo que también presentaba al principio del webinar. Si uno presenta un documento electrónico en un juicio, directamente el tribunal va a citar audiencia de percepción documental al 6º día, y va a exigir que quien presenta el documento electrónico preste los medios técnicos para poder comprobar, o sea, para poder observar y analizar el documento electrónico. Si existe objeción de la parte que no quiere aceptar, ¿no es cierto?, la presentación de ese documento electrónico, se van a designar peritos y el tribunal va a llamar a lo que se llama la prueba complementaria de autenticidad, donde los peritos van a analizar el documento presentado, y mientras más argumentos ellos tengan para comprobar su veracidad, lo van a dar o no por reconocido. Y en ese caso, es muy importante entender que el análisis el peritaje que exista va a significar que el documento sea o no reconocido, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por ello, si la firma electrónica que se usa, sea simple o avanzada, usa certificado, por ejemplo, y tiene un procedimiento fácilmente comprobable, que da argumentos tecnológicos que no son discutibles, es muy altamente probable que el documento sea reconocido en juicio. Por lo tanto, por ello, reitero que es muy importante la tecnología que se use en la firma electrónica, tanto simple como, bueno, avanzada, ya está regulado.
Adicionalmente, en términos de jurisprudencia, quisiera mencionar a grandes rasgos estos 4 casos. Como les digo, esta presentación la van a recibir, así que ahí pueden profundizar un poco más. Pero me gustaría hablar de las tendencias que han tenido los tribunales al respecto. Los casos que estoy presentando, el primero de la Corte Suprema, se presenta, ¿no es cierto?, una obligación que consta en un correo electrónico y se alega que ese correo electrónico es válido para reconocer esa obligación, ¿ya? Ahí lo que el tribunal hace en particular es directamente aceptar el correo electrónico como una firma electrónica simple, lo que es muy importante porque perfectamente una firma electrónica con certificado es igual o más robusta que un correo electrónico. Acepta la firma electrónica, pero lo que no acepta es directamente lo que está en el correo electrónico, que es la obligación no está contenida en el texto del correo electrónico, pero sí reconoce en esta causa, ¿no es cierto?, que el correo electrónico sí es una firma electrónica. Por otra parte, tenemos 2 casos donde se intenta negar, ¿no es cierto?, la validez de un mandato judicial firmado con firma electrónica avanzada. Y como bien les contaba hace un rato, la ley 20.886 en su artículo 7 permite que un mandato judicial sea firmado con firma electrónica avanzada. Entonces aquí vemos que 2 casos donde las Cortes de Apelaciones de Talca y de Concepción aceptan la firma electrónica avanzada como válida para su uso en el caso de un mandato judicial. Como también encontramos otro caso donde en una causa de la Corte de Apelaciones de Arica sobre cobro de pagaré, se intenta quitar valor a un documento presentado con firma electrónica avanzada y se atribuye a que, como el documento no tiene la rúbrica, no tiene el dibujo de la firma o los nombres y apellidos de la persona que firma, se le intenta quitar valor por el hecho de no existir esos elementos. Entonces el tribunal finalmente deniega esa solicitud de negación, ¿cierto?, y le da valor igualmente a la firma electrónica avanzada con los solos códigos de verificación que tiene la firma avanzada usada en ese caso. Entonces, ahí se comprueba que no es necesario, ¿no es cierto?, que además de la firma electrónica siempre consten el nombre y apellido o rúbrica del firmante, sino que basta con que exista un código o medios suficientes para comprobar con él que fue X persona la que firmó también. Luego encontramos, ¿no es cierto?, el proyecto de ley sobre firma electrónica en Chile. Al respecto de bueno, consta en el boletín 8466 y busca modificar la ley 19.799 en gran parte los temas de las exclusiones que les mencionaba. Pero antes de referirme a eso, me gustaría partir con el hecho de que este proyecto busca masificar la firma electrónica. Con el principio de neutralidad tecnológica se permiten realizar eventualmente más tipos de firma electrónica, avanzada o simple. Se permite también masificar el uso en el entendido de que contratos que hoy día necesitan firma electrónica, los contratos que necesitan solemnidades físicas pueden ser firmados con firma electrónica avanzada, o casos donde la comparecencia personal de las partes no requiera presencia física, sino que una comparecencia virtual eventualmente, en el caso de un testamento. Casos de derecho de familia, que no podían ser, ¿no es cierto?, firmados con ningún tipo de firma electrónica, puedan ser con firma electrónica. Encontramos también modificaciones que se pretenden hacer sobre la ley 18.092 para facilitar el uso de la documentación electrónica en este tipo de casos. Se pretende fortalecer el reconocimiento judicial del documento electrónico en juicio, agregar el concepto de sellado de tiempo, que no está hoy día contemplado de esa manera explícita en la ley. Ya la entidad acreditadora ha generado varias resoluciones al respecto del sellado de tiempo, y también perfeccionar en general la regulación, ¿no es cierto?, de los documentos electrónicos y firma electrónica por los organismos públicos. Esos son los principales aspectos que pretende hacer el proyecto de ley. De todas maneras, cualquier pregunta, encantado de escuchar. Ahora vamos a estar recibiendo preguntas y vamos a ir respondiendo conforme al orden que se hayan realizado. Vamos a ir realizando las preguntas. Tenemos varias preguntas. Vamos a ir analizándolas aquí. Entonces acá tenemos preguntas de Francisco García Huidobro. Si la firma electrónica
se usa solo en equipos PC o notebook o puede ser en celulares? Bueno, muy buena pregunta. La firma electrónica simple o avanzada, hay ejemplos en que en ambos casos pueden ser usadas en celulares, no se necesita exportar con un computador. Por ejemplo, en el caso de WebDocs, la firma electrónica simple que les explicaba se puede realizar desde el teléfono o desde el computador, no se necesita estar con un computador. Y en el caso de la firma avanzada con la cual nos integramos, permite que ésta se emita, ¿no es cierto?, con un reconocimiento facial desde el teléfono, y finalmente con ese reconocimiento facial y con, con el match que se genera entre ese reconocimiento con el carnet de identidad, uno se puede enrolar y firmar con firma electrónica avanzada de manera remota, sin necesidad de estar con un computador, basta con solo el celular. Bueno, acá tenemos otras preguntas. Tiene también de Francisco. ¿Tiene alguna relación la firma electrónica con la clave única? ¿Qué pasa con los documentos de prevención de riesgo? Bueno, la clave única es una firma electrónica, esa es la primera respuesta que te daría. ¿Qué pasa con los documentos de prevención de riesgo? Bueno, en general los documentos de prevención de riesgo, dado que no exigen ni una solemnidad específica, y dada la equivalencia al soporte electrónico al papel, pueden ser firmados con firma electrónica en este caso también. ¿Ya? Firma electrónica simple o avanzada. ¿Tenemos más preguntas? Entonces, un mandato para suscribir pagaré. ¿Podría firmarlo con firma simple? Mi respuesta, Carolina, es que sí. Se podría firmar, solo que un tema cultural y de criticidad hoy día se está haciendo con firma electrónica avanzada. Pero en la práctica, si la firma electrónica simple es como la de WebDocs, que la firma electrónica con certificado, sí se podría hacer con firma electrónica simple. El punto está en que eso sea aceptado dentro de tu organización y con ello no va a haber problema, porque con todos los argumentos que te acabo de entregar, tú vas a saber que el peritaje, al momento de que eso sea necesario, va a ser exitoso, producto de que existen una serie de propiedades electrónicas que van a permitir comprobar la veracidad del documento. Después, bueno, Jaime Bonilla pregunta si se puede delegar el uso de la firma avanzada. Bueno, en ese caso, existen proveedores que están haciendo eso, ahí va a depender ya de cuál es el prestador de servicios de certificación y sus tecnologías y sus sistemas para poder hacer lo que Jaime pregunta. Entonces la respuesta es sí, se podría hacer, pero se necesita que quienes presten ese servicio tengan las tecnologías adecuadas. Patricio Serpa, para una empresa que quiere firmar la entrega de un documento a un cliente, ejemplo un banco, ¿qué firma debe utilizar? La ley permite firmar hacerlo. Entonces, te está preguntando Patricio si un documento que se presenta a un banco puede usar firma electrónica. Mira, mi respuesta es que ya acá no va a ser un tema legal directamente, va a depender de la cultura empresarial del banco para efectos de si se acepta o no se acepta esa firma electrónica. En la práctica, los documentos que no se pueden firmar con firma electrónica son los que yo mencioné. Todos los demás se van a poder firmar y va a depender de la aceptación de cada organización para efectos de que eso sea aceptado. Ya es un tema cultural y no legal, finalmente, en mi opinión. Después, Natalia Delgadillo, ¿podemos autorizar en notaría contratos extendidos por instrumento privado con firma electrónica avanzada y con firma electrónica simple? Sí, efectivamente, hoy día WebDocs está, por ejemplo, integrado con TOC, y TOC está integrado con la Notaría 10 de Santiago, Notaría La Ronchera, que se integra dentro del proceso de firma, y eso permitiría, en este caso, que el documento fuera autorizado con firma electrónica avanzada por el notario. La pregunta tuya, Natalia, es si se puede hacer con simple y avanzada. En ambos casos se podría. Lo que ocurre acá es que va a depender también de los notarios y de cómo ellos integran tecnología en sus notarías para poder firmar. Y lo que pasa hoy día es que principalmente los notarios tienen firma avanzada y por eso esa autorización del contrato con firma electrónica va a ser con avanzada porque es la que el notario tiene. Justamente lo que estamos haciendo hoy día es que a través de TOC permitimos firmar con firma electrónica avanzada, integrado en nuestra herramienta WebDocs, y con ello también se puede integrar un notario, en este caso la Notaría Ronchera específicamente, para poder emitir firmas electrónicas avanzadas. Después tengo otra pregunta. Vicente Green, por lo que entendí, sí sería factible concretar finiquitos con firma electrónica, pero actualmente no se da cumplimiento a este tipo de documentos porque se necesita un ministro de fe. ¿Cuál es tu análisis de por qué aún no hay notarías que ofrezcan este servicio? Me parece muy raro que no existan. Mira, te voy a dar mi opinión personal. Hoy día, desde que la notaría que yo mencioné se ha ido incorporando a la firma electrónica, eso no ha generado buenos comentarios de los otros notarios que no se están incorporando en esa firma electrónica remota, donde el notario se integra, ¿no es cierto?, y autoriza un documento. Obviamente hay una intención de proteger el propio gremio de notarios,
Y por ello esta notaria que está firmando de manera remota está siendo una innovación dentro de nuestro país. Entonces, la práctica, mi análisis a tu pregunta, Vicente, es que mi primera respuesta es que sí se podían firmar finiquitos con firma electrónica, y lo importante es que el ministro de Fe que va, ¿no es cierto?, a formar parte del finiquito, esté también usando la misma firma electrónica, entonces, porque en ese caso se va a cerrar el círculo y esto se va a poder resolver bien. Entonces, mi análisis es que hay un tema de adopción tecnológica y de que las personas que firman un finiquito de manera remota tengan toda la misma tecnología y que los notarios también se involucren en lo mismo. Después tenemos una pregunta de Gabriel Polman. Por el solo hecho de que un acto requiera una solemnidad para su perfeccionamiento, ¿hace imposible la suscripción con firma electrónica o solo se refiere al contrato de compraventa de hipoteca sobre inmuebles? Mira, principalmente nos referimos a ese caso, el contrato de compraventa de hipoteca sobre inmuebles. También está el caso de la constitución de sociedad, la constitución de una sociedad anónima, por ejemplo, también va a requerir de que se haga por una solemnidad de escritura pública, o también en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada. Hoy día todavía eso es necesario. Entonces, la solemnidad, hay ciertos casos específicos en la ley donde se exige que la escritura pública, o sea, que el contrato se celebre por escritura pública, porque si no es inexistente, por ejemplo. Entonces, en esos casos, la solemnidad va a ser necesaria aún y se va a hacer imposible la suscripción con firma electrónica. Entonces mi respuesta, Gabriel, es que todos aquellos casos donde la ley exige la escritura pública, para la celebración de ese contrato, va a ser necesario ese medio. Obviamente, yo tengo la esperanza de que el proyecto de ley permita que todos esos contratos que hoy día se necesita escritura pública se puedan firmar en su origen, ¿no es cierto?, con firma electrónica avanzada. Después tenemos otra pregunta de Pedro León. ¿Cuál es tu opinión personal en el hecho de que la firma que más se usa sea la digitalizada, foto de la firma o firma en el pad? ¿Qué crees que tenga que pasar o cómo ves el futuro en este tema para que la gente vaya dejando esa mala costumbre y adopte la firma simple o avanzada? Mira, la firma, primero solamente una precisión, Pedro, la firma electrónica digitalizada hoy día sigue siendo una firma electrónica simple. Recuerda que el artículo que les presentaba que define la firma simple en Chile la define como cualquier sonido, proceso o símbolo electrónico. Por lo tanto, la firma digitalizada sigue siendo una firma simple. El punto está en que la firma simple digitalizada o la firma simple que se usa con certificado son muy distintas en cuanto a su seguridad. Entonces, hoy día lo que tiene que pasar es que para que esto se adopte es que haya una mejor educación, que se entienda bien lo que implica cada tipo de firma, que haya una mejor capacitación de los tribunales, en mi opinión, también de los abogados que intentan, en algunos casos, dudar el valor de la firma electrónica, y obviamente la tecnología que se use para efectos de poder llevar a cabo esa firma, porque la adopción también muchas veces depende de cuán complejo es el proceso que tengo que hacer para yo tener mi firma avanzada. Por ejemplo, hoy día, a diferencia de todo, que existen otros prestadores de servicios de certificación avanzados que requieren un proceso súper tedioso, que en estos momentos de coronavirus uno tiene que ir directamente a una sucursal a sacar una firma avanzada, cuando TOC, por ejemplo, que es nuestro aliado, en este caso la firma avanzada, permite una firma electrónica avanzada, pero con biometría. Entonces yo ni siquiera no tengo que ir a un lugar para sacar una firma avanzada. Y eso facilita obviamente el trámite. Entonces la facilidad tecnológica, la facilidad del trámite, la educación son cosas importantes para que esto se adopte más masivamente. Y obviamente cosas radicales como lo que está pasando hoy día en el mundo, que están obviamente acelerando la adopción tecnológica. Después tenemos una pregunta de Daniel Torres. ¿Este sistema debe ser certificado ante algún organismo? La pregunta, me imagino que si se refiere a la acreditación de un prestador de servicios de certificación. Bueno, comentarte que los PSC que se acreditan son los que pueden prestar servicios de firma electrónica avanzada, como TOC en este caso, por ejemplo. Y efectivamente la certificación o acreditación la hace la entidad acreditadora, que es la que mencioné hace un rato. ¿Ya? La acreditación, si te refieres a ese tipo de acreditación local, esa sería mi respuesta. Si te refieres a otras certificaciones internacionales, bueno, te aprovecho de mencionar el caso de esta certificación que hace Adobe a través de la Adobe Approved Trust List, donde tiene ciertos terceros de confianza, donde la empresa Adobe garantiza que esos prestadores son de confianza y por lo tanto declara en las propias propiedades electrónicas del documento que ha sido validado por ellos. ¿Ya? Después tenemos otra pregunta, Mauricio Muñoz, ¿la empresa TOC con la cual se integra WebDocs está acreditada por el Ministerio de Economía? La respuesta es sí, Mauricio. Tú puedes meterte a entidad acreditadora .gov, entiendo, ahí búscalo en Google, entidad acreditadora, y vas a encontrar que las entidades acreditadas está TOC Biometrics.
Después encontramos la otra pregunta más de Irene Ferrufino. ¿Tiene jurisprudencia que haya aceptado como título ejecutivo un pagaré suscrito con firma electrónica o no hay casos de pagarés de firmas por esta vía? Yo en este momento, Irene, no tengo ese caso de jurisprudencia, espero poder encontrarlo. Hemos hecho una buena investigación al respecto, pero apenas lo tenga te lo voy a hacer llegar. Pero tengo otras formas de comprobarte que la opinión del tribunal es validar, ¿no es cierto?, la firma electrónica avanzada como válida, o sea, es declarar como válida la firma avanzada en la gran mayoría de los casos. O sea, hoy día la mayor cantidad que existe relativa a los mandatos judiciales según la ley 20.886, pero la manera en que los tribunales han evaluado los casos me dan la esperanza de que no van a aplicar el mismo criterio para otros casos como el pagaré. Obviamente aquí viene el tema práctico que también explicaba acerca de que si un documento electrónico está reproducido muchas veces, eso puede generar un problema práctico. Y por ello creo que el mandato de llenado de pagaré es una mejor herramienta todavía hasta que exista, ¿no es cierto?, una estructura más sólida para la firma directa del pagaré. Después Andrés Núñez, hay notarías que utilizan como argumento para no aceptar la FEA, firma electrónica avanzada, el hecho de que no pueden dar fe de que firmaron ante notario, aun cuando la ley permite la suscripción de documentos con FEA. ¿Qué opinas de esto? Bueno, voy a dar nuevamente mi opinión personal, que es lo que me están pidiendo. Yo creo que hay un criterio del gremio de notarios de proteger su campo directamente, y por eso el hecho de que esta notaria que se haya subido a, ¿no es cierto?, a firmar con firma avanzada documentos remotos, esté generando tanto ruido en el gremio, que ha sido muchas veces protegido por muchos años. A mí me sorprende que, como ustedes pueden ver, el proyecto de ley de firma electrónica está desde el año 2012, estamos en 2020 y todavía el proyecto no se ha aprobado. Entonces hay un tema ahí que tiene que ver con cuánto están protegiendo los gremios. Yo no estoy de acuerdo con el hecho de que no acepten la firma electrónica porque no pueden dar fe, porque la tecnología en la práctica es suficientemente robusta, suficientemente completa para poder probar que se dio fe. Entonces yo creo que hay un desconocimiento y una intención de proteger el propio gremio. Después tenemos el caso de Gisela Albornoz. La FEA, la firma electrónica avanzada en medicina, se debe usar solo con algún instrumento auxiliar. ¿Tienen la FEA con reconocimiento en algún centro de salud? Todavía no, pero estamos en avance con varios casos de centros de salud que les ha interesado WebDocs y también nuestras integraciones con firma electrónica, tanto nuestra propia firma electrónica como firmas electrónicas avanzadas. Después, entonces, Marcela Rojas, ¿cómo podemos detectar un certificado de firma falso? Bueno, una de las maneras de detectarlo es que cuando uno abre las propiedades de un documento electrónico, Adobe en este caso tiene tecnologías detrás para comprobar esa veracidad. Por lo tanto, las propiedades que van a quedar incrustadas en el documento a su vez van a estar también analizadas por Adobe, que es una empresa internacional que tiene suficiente tecnología para poder mostrar si ese certificado es válido o no, o derechamente es verdadero. Entonces, esa sería mi respuesta en ese caso. También existen sistemas, Marcela, de Adobe Architecture, por ejemplo, que permiten, entre otras cosas, subir un documento firmado y este software analiza y responde si el certificado es válido o no, etc. ¿Ya? Pues Daniel nuevamente pregunta, que antes había preguntado si este sistema debe ser certificado ante algún organismo, pero me aclara de que ok respecto a la firma avanzada, pero el sistema de firma electrónica simple, ¿requiere estar certificado? No, porque recuerda, puede ser cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico que permita emitir una firma electrónica, pero la gracia de que esté certificado o eventualmente lo validen instituciones internacionales o estándares técnicos reconocidos en la materia, asegura que existan altas probabilidades de que un perito en juicio, por ejemplo, pueda tener todos los argumentos para dar por reconocido el documento en el mismo juicio. Por ello es que estas certificaciones o reconocimientos de empresas y entidades internacionales van a asegurarle a quien usa esta firma que a la hora de que el perito pruebe el documento tenga todo lo que necesita para declararlo como válido. Luego tenemos a María Rebeca Bascuñán. Un mandato para enajenar bienes raíces ¿debe otorgarse por escritura pública? Mi respuesta sobre esto, Rebeca, es que si la ley no exige una solemnidad, en este caso, yo no le veo el problema de poder aplicar firma electrónica simple o avanzada. De hecho, creo que es bueno tener en cuenta que si no hay una mención explícita, yo personalmente no le veo el problema al uso de la firma simple o avanzada, y ahí lo que más importa es cómo el tribunal aprecia esto. ¿Ya? O sea, y en la práctica,
como te daba en el caso de jurisprudencial, el primero que mencioné, un correo electrónico ha sido aceptado como firma electrónica. En el caso del mandato judicial, la firma avanzada también ha sido aceptada. Y también existen otros casos que también se los vamos a poder hacer llegar, donde la firma avanzada es reconocida. Entonces, y donde la equivalencia del soporte electrónico al papel es un principio que pretende permitir que todo tipo de contratos sean firmados con firma electrónica. Entonces, si no hay una exclusión directa, si no hay una interpretación donde se necesita solemnidad, mi respuesta sería que sí se puede. ¿Ya? Después veo la pregunta de Patricio Espinosa: ¿cómo ves que se integre blockchain a la firma electrónica? Mira, la verdad que recuerda que la firma electrónica simple, hoy día, es cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico. Entonces, en la práctica, el blockchain hoy día podría servir perfectamente para emitir una firma. Ya existen empresas que usan el blockchain para emitir firmas electrónicas. Yo encuentro que es una muy buena manera de generar registros de distintas actividades y darle más robustez, más solidez tecnológica al proceso de comprobación de veracidad y actividad de los firmantes a la hora de firmar el documento. Entonces, yo, más que cómo ves que veo que se integra, esto ya está ocurriendo y es una muy buena manera de generar certificaciones del proceso de firma, la verdad. He tenido varias preguntas, vamos a seguir respondiendo hasta las 1, que en 4 minutos. Estamos aquí revisando. Tengo otra pregunta como Ingrid, perdón, una pregunta de Ingrid. Las entidades públicas como el SI en procesos de fiscalización, ¿debieran también aceptar estos documentos con firma electrónica? Debieran hacerlo, esa es la respuesta, y también debiera pasar lo mismo cuando uno va a sacar una patente comercial y varias otras cosas. El punto, nuevamente entramos en el tema cultural, la pregunta que me hacían más arriba sobre los bancos. Los bancos muchas veces no han generado normas internas que le den aceptación generalizada a los documentos con firma electrónica. Y muchas instituciones, como municipalidades, eventualmente un servicio de impuestos internos, tampoco lo han hecho, pero en la práctica, si aplicamos la equivalencia al soporte electrónico al papel, esto debiera ser aceptado. Y espero el proyecto de ley que se utilice, ¿no es cierto? O sea, el proyecto de ley que se termine de lanzar permita que los casos que tú estás mencionando, Ingrid, estén explícitamente aceptados por el mismo proyecto, por la misma ley que se publique. Después tenemos otra pregunta de Gisela Albornoz. ¿TOC solo trabaja con biometría? Su foco es generar firmas con verificación de identidad de distintas maneras, y en general el 99,9% de los casos sí es solo con biometría. Hay casos muy particulares que prestan otros servicios de firma, pero entiendo que los están descontinuando. Hoy día su principal foco es la biometría. Y cualquier cosa también debemos poner en contacto con la gente de TOC para que puedas profundizar ese tema. Marcela Rojas: ¿cómo podemos detectar un certificado de firma falso? Entiendo que esa pregunta ya la habíamos respondido. Tenemos más preguntas acá. Por ahora entiendo que esas serían las preguntas. Vamos a dar 2 minutos más para responder preguntas. Son las 12:58. María Rebeca: la promesa de compraventa de inmuebles en verde, con póliza de garantía, ¿puede firmarse con firma electrónica? Mi respuesta es la misma. Sí, mi opinión es que sí. ¿Ya? No existe una exclusión al respecto. Por ello, yo soy de la teoría de que tanto con firma avanzada como con firma simple puede firmarse. Obviamente, si es una firma simple, mi recomendación es que sea una firma simple robusta, que use un certificado de firma y que genere, ¿no es cierto?, el sello criptográfico que yo le explicaba. Hoy día no existe una exclusión del tema, va a depender también de cómo lo aprecia el tribunal, pero si aplicamos la equivalencia del soporte electrónico al papel, mi respuesta es que sí. Bueno, esas han sido todas las preguntas. Tenemos 2 personas que están levantando la mano aquí en el webinar. Aprovechamos de preguntarle a esas 2 personas si quisieran hacer algún comentario y quisieran hablar ahora en este webinar. Podemos hacerlo. Vamos a esperar la confirmación de esas personas que están levantando la mano. Aquí vemos que Alex quiere tener la oportunidad de poder preguntar, así que aquí nuestro equipo en este webinar nos va a ayudar a que Alex pueda hacer su pregunta.
Alex, en mute tu micrófono por si acaso, para poder escucharte. Está en silencio. Bueno, Isabel Margarita Santibáñez va a hacer una pregunta. También le vamos a dar la palabra. Entonces, Isabel Margarita puede hablar ya en el webinar. ¿Me escuchas? Sí, Isabel, te escucho. Aló, José Manuel. Hola. Sí, hola. Oye, súper interesante toda la exposición, muchas gracias. Te quería hacer una consulta. ¿Cuál ha sido tu experiencia al otorgamiento de documentos con firma electrónica avanzada que requieren de inscripción en registros públicos? ¿Te lo aceptan? Mira, Estoy en hablando esos casos, de compraventas de autos hasta temas, puede ser hasta minero. mira, eso es otro tema que va a ser actualizado por el nuevo proyecto de ley para que exista una aceptación del asunto. Mi experiencia no está siendo aceptado todavía por un tema cultural, y también temas en relación con los organismos de administración del Estado. Bueno, como decía, según el artículo 39 del Decreto Supremo, los contratos con la administración del Estado en general deben ser firmados con firma avanzada. Mi experiencia es que todavía no existe una cultura suficiente para que eso sea aceptado a grandes rasgos, pero tengo fe, como te decía, que el nuevo proyecto de ley lo modifique y que exija que en esos registros que tú estás diciendo, esto sea aceptado a la fecha. Esa es la verdad. Perfecto, muchas gracias. De nada. También Patricio Serpa quisiera hacer alguna pregunta. ¿Aló? Patricio, ahí te estoy escuchando, Patricio, dale. Ahora se Ahí escucha. Hola, José Miguel, mucho gusto. Hola, hola. Quiero darte las gracias por la presentación, muy buena. Mira, mi pregunta es bien simple. Hoy día hay algunos servicios de entrega, por ejemplo, si yo te quiero entregar a ti algún producto, por ejemplo, un medicamento que sea sensible, ¿no es cierto? ¿Cómo la empresa que entrega se puede asegurar a través de alguna firma electrónica que efectivamente te entregó ese documento? Si te autentica en la punta, ¿puede usar un certificado y ese tiene validez? Tú estás hablando, el documento que estás diciendo no es un contrato, es un documento a nivel general, ¿no? El ejemplo que me Mira, estás dando es un... es que pueden ser, por ejemplo, puede ser un contrato de la entrega de una tarjeta, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Una tarjeta cualquiera. Una tarjeta comercial, una tarjeta de crédito, lo que sea, que involucra un contrato y en la entrega física, en la entrega en la punta de algo físico. Y yo le quiero asegurar al mandante que se lo entregue a la persona que decía, ¿no es cierto?, a la que ella dirigía. Es perfectamente usado, la firma electrónica es perfectamente útil para el caso que estás planteando. O sea, y en ese caso va a depender de los medios que quieras usar para que la persona firme y con ello acredite que recibió la entrega. Eso es lo que tú necesitas, en este caso, ¿no? Claro, claro, exactamente. O sea, mira, tanto la firma de web hoy día como firma simple podría garantizar o sea, podría firmar desde su teléfono eventualmente un acta o un acuerdo de entrega, y al firmar van a quedar las propiedades tal como lo mostré en el webinar. O eventualmente con la firma de TOS, por ejemplo, que firma avanzada, también ellos prestan firma simple biométrica, podría lograr que la persona que recibe la cuestión entregada pueda firmar con firma avanzada usando su cara y su carnet de identidad como medios, en este caso, para poder firmar. Por lo tanto, mi respuesta es que sí, es perfectamente válido lo que estás diciendo, no hay una exclusión. Lo importante es que sepas que la gran mayoría de los contratos, la gran mayoría de los documentos pueden ser firmados con firma electrónica simple o avanzada por la equivalencia de soporte electrónico al papel, y si no existen exclusiones no hay problema. Y hay un desafío cultural de que esto se acepte, y hoy día ya por todo el nivel de crecimiento de las empresas de delivery, etcétera, donde se entregan cosas permanentemente, que usan firmas muy débiles muchas veces, no veo problema de que tú no puedas usar una firma como la de WebDocs actualmente, como la de TOC u otra, ¿ya? Perfecto. Así que mi respuesta es que sí. Lo último, tiene que ser, cuando se construye la firma, ¿tiene que ser solamente con biometría del dedo? ¿La cara también sirve?
Exactamente, TOC hoy día presta un servicio de firma electrónica avanzada con la cara también. De hecho, yo he firmado contratos con firma avanzada con mi cara. Ok, perfecto. Directamente Sí. tengo que usar mi teléfono, me saco una selfie por una serie de ángulos, saco una foto a mi carnet de identidad y con ello se genera un match entre la cara y el carnet, y finalmente con eso ya tú puedes emitir la firma electrónica. Buenísimo. Entonces, tenemos otra pregunta. ¿La firma avanzada tiene validez si el documento se imprime? Bueno, una respuesta a esa pregunta de Ricardo. Ahí va, lo importante, Ricardo, es que esa validez que tú buscas es que el tribunal te la acepte, ¿ya? Y, como te decía, el artículo 348 bis del Código de Procedimiento Civil exige que la persona que presenta el documento electrónico presente los medios técnicos para comprobarlo. Entonces, la impresión del documento no va a ser suficiente garantía como para mostrar los certificados o mostrar todo el proceso electrónico. Entonces, en ese caso, mi recomendación sería que lleves el computador directamente a la audiencia, eventualmente, y puedas probarlo. Y ahora vamos a responder las últimas preguntas de Jaime Bonilla, que también quisiera hablar, así que le vamos a dar la oportunidad de poder hablar, poder preguntar. Sí, estás en mute también, Jaime, por si acaso. Por eso, si lo desactivas, vas a poder hablar. ¿Aló? No sé si Jaime pudiste sacar el mute. Mientras Jaime saca el silencio su Zoom, Hola. vamos a dar la oportunidad a Alex. Ahí Hola. parece que se puede. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, Alex. Viene tú, sí. Hola. Alex Rivera primero va a hacer una pregunta. Dale, Alex. No, mira, suponiendo, me gustaría que hicieras una simulación. Si yo estoy en Santiago y soy responsable de firmar las horas extras de 50 trabajadores que están en Curicó, por ejemplo, que están en los campos. Entonces, me gustaría que me hicieras visualmente cómo procederíamos a realizar esta gestión. O sea, ellos se acercan a algún tótem, van donde la secretaria, no tienen teléfono, ¿cómo lo hacen? Ayúdame a responderte. La práctica, si estas personas podrían acceder, por ejemplo, a un computador, todos al mismo computador. Sí, Ya. claro. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si usamos el caso de TOC, que no porque estamos suponiendo que estas personas no tienen correo electrónico tampoco. La eventualidad sí podrían tener, algunos. Pero tú crees, pero nos ponemos en el caso, en la situación de que la persona no tiene correo electrónico. Ya, vamos claro, al extremo de que personas que trabajan en un campo y que eventualmente no tienen correo electrónico. Claro, digitalmente no son muy avesados. Perfecto, eso es bastante común, ¿eh? Claro. Bueno, yo en ese caso te recomendaría que con nuestra integración con TOC, por ejemplo, tuvieras un computador en el lugar y que se pudiera, ¿no es cierto?, generar una firma donde la persona tiene que tener su carnet de identidad, porque tiene que tener un carnet de identidad al menos. Sí, claro. ¿No es cierto? Y en ese lugar poner un computador, ¿no es cierto?, porque tenga una buena cámara, que permita que la persona se saque una foto con esta herramienta, de distintos ángulos, y además saque una foto de su carnet de identidad y pueda firmar con su cara, directamente desde Curicó. ¿Ya? Y tú firmas desde tu casa, ¿no es cierto?, con la misma firma en ese caso. ¿Respondo con eso tu pregunta? No, era simular una situación donde, ¿cómo procedemos? ¿Quieres ver una demo? ¿Quieres ver una demo? Que, claro. Mira, te propongo que coordinemos una demo después de este webinar, que como tenemos una cierta limitación en tiempo, pero después de este webinar te contactamos y te hacemos una demo específica para el caso que tú estás necesitando. Genial, porque, claro, aplicaría lo mismo para las vacaciones, la hora extra y otros trámites que, digamos, que tienen que ver con el papel directamente. De todas maneras, cuenta, Alex, de todas maneras con una demo especializada para todo lo que tú estás necesitando. Ya, genial, te lo agradezco. De nada, muchas gracias a ti. No. Entonces ahora, bueno, por Hola. ahora ya... ¿Aló? Sí, habla Jaime. Jaime. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, gracias por la presentación. Muy buena y reducida en todo lo que se necesita. Oye, una pregunta práctica que tenía que ver con lo que intenté decir en la pregunta escrita. Imagínate la situación de
de que tú tienes la firma avanzada y por cualquier razón necesitas retirarte del lugar y le dejas la alternativa a otra persona que ocupe esa clave. Yo sé que lo que estoy diciendo es un poquito informal, pero mi pregunta apunta a formalizarlo incluso. Si aunque yo dejara un poder escrito, ¿podría esa persona ocupar mi clave? Eventualmente sí, pero recuerda que ese archivo electrónico está asociado a tu nombre y apellido. Entonces la Sí, persona va a usar tus claves firmando como Jaime Bonilla. Eso es lo que va a terminar sí, pasando. No sé si sí, tú eso quieres es que lo que te firme. digo. ¿Se No, puede hacer? no, obviamente, se puede perfectamente hacer. El punto es que después él va a usar ese documento como respaldo de que no hubo fraude directamente, de que tú efectivamente le Exactamente. diste la autorización de que lo hiciera. Yo no veo ni una exclusión a que hagas eso, obviamente con el riesgo que tiene que otra persona maneje elementos importantes de tu firma electrónica para efectos de usar tu nombre. Pero yo no le veo ningún problema a esa delegación. Yo intenté responderte también en que hay tecnologías que eventualmente permiten que tú como apoderado puedas delegar en otro apoderado y que ese apoderado con su propia firma electrónica pueda obviamente firmar. Sí, con la propia me parece razonable. Perdona que te contradiga, pero con la de él, que yo le delegue mi condición y como un poder común y corriente me parece razonable. Pero que ocupe mi firma es una cuestión que a mí me rebota, por eso te lo preguntaba. O Bueno, sea, te agradezco la respuesta. se puede hacer, lo que te estoy diciendo es que no hay exclusiones, lo que va a pasar es como te decía, él va a firmar a tu nombre. Entonces lo que tú estás haciendo es Sí, ceder a una cosa de confidencialidad tuya, tú no lo debieras hacer, esa es la verdad. ¿Ya? O sea, y tú claro, debieras portar, en este caso, tratar de usar una firma electrónica que no tenga, por ejemplo, un medio de exclusivo control, esto que habla la ley, que te lo puedan sacar de tu oficina y eventualmente usarlo para efectos de una firma. Entonces, por eso que a mí me gusta la firma de todos, claro, por ejemplo, porque te asegura que te sacas una foto tú a ti mismo y además eso lo valía contra tu carnet. Entonces, la persona te tendría que secuestrar poco menos para que tú tengas que sacarte esa foto y tener tu carnet en la mano. Entonces, por ello que en el caso que tú estás diciendo podría ocurrir, no te lo recomiendo jamás. Y además te agrego que uses un medio que no permita ese riesgo. claro, claro. Sí, el tema es qué pasaría si yo desconozco esa firma y qué pasaría en tribunales con ese tema. Entonces, si Lo que pasaría en yo... tribunales es que finalmente la otra parte va a tener que, o sea, el otro personaje que va a tener la plena prueba de que tú firmaste y tú vas a tener que demostrar que eso fue un fraude. Exactamente. Y Entonces, por eso te digo quedaríamos en que, un tema probatorio. exactamente, el tema probatorio, y ahí yo te recomendaría usar, repito, ojalá un tipo de firma avanzada donde el enrolamiento, como en el caso de TOC, puede hacer con un auto, una selfie o con algo que estés tú presente. Ya. Pero en concreto sí se podría hacer con un documento, en opinión tuya, que pudiese permitir probar de que efectivamente yo hice esa delegación. O sea, en mi opinión viene de la autonomía de la voluntad, de la libertad de poder Sí, ceder cosas. No existe una norma es de orden público que exija que que impida eso. Yo creo que exactamente. tú eres dueño de tus propios derechos. Entonces, finalmente, si tú lo haces, va a ser tema tuyo. Perfecto. Eso. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa, les repito que les va a llegar la presentación y el video. Y bueno, cualquier pregunta, encantado también de responderla directamente. Bueno, que les vaya muy bien, estén muy bien ustedes y su familia y seguimos en contacto a través del correo que les vamos a enviar con la presentación. Muchas gracias.